Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque nos permites tener este tiempo de estudio, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. Y también por aquellos que han de llegar, Señor, te pedimos que les bendigas, que guardes su camino, Señor. Te pedimos que nos permitas estar atentos, Señor, que nos permitas también, Señor, que este aprendizaje no solo sea intelectual, sino que nos lleve también a mejorar nuestra relación personal contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy. Estamos en el entrenamiento 8 de 12 entrenamientos, entonces ya estamos un poco más de la mitad. Vamos a hablar acerca de motivar la pasión por el evangelismo y las misiones. Las dos clases anteriores estuvimos hablando de motivar la lectura de la Biblia o el estudio y la meditación de la Biblia, y también de motivar a la oración bíblica. Y hablábamos de cómo podemos motivar a otros a leer su Biblia, cómo podemos motivar a otros a estar orando de forma regular. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de motivar a otros esta pasión por el evangelismo y las misiones. Dice ahí, en algún sentido estos no son temas separados. El evangelismo es comunicar el evangelio a los no creyentes, y las misiones es hacer evangelismo, pero a través de las barreras culturales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a cultivar o vamos a motivar a otros acerca del evangelismo y las misiones. La parte número 1 dice motivando el evangelismo. Comenzamos reflexionando acerca de algunas de las razones por las que evangelizamos. Les voy a pedir a todos que busquen 2 Corintios 5, versículo 11 y versículo 14. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? ¿Es del 11 al 14? No, versículo 11 y versículo 14. Dice el ministerio de reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, presumimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Gracias. El apóstol Pablo aquí está hablando a los Corintios en su segunda carta. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hay un conocimiento del cual está hablando Pablo, y es el temor al Señor. Este conocimiento o este entendimiento del cual tiene Pablo es un entendimiento que lo vemos reflejado en muchos de los apóstoles, en muchos de los personajes bíblicos, un temor genuino al Señor. Y dice aquí que este temor genuino, dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo que a vuestras conciencias. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es decir, la motivación para Pablo y la motivación para los corintios y la motivación para nosotros de persuadir o de predicar el evangelio debería ser el temor al Señor. Es decir, si nosotros predicamos el evangelio, si nosotros compartimos el evangelio, eso es un reflejo de que tenemos temor del Señor, ¿no? Entonces, esta parte del temor del Señor esto a veces pensamos que está mal. Inclusive se llega a enseñar acerca del temor del Señor como algo negativo, ¿no? Y de hecho en el evangelismo hay quienes dicen que no debemos de infundir temor a las personas, pero nosotros solamente somos llamados a predicar el evangelio, y cuando hablamos acerca de las cualidades de Dios y cuando hablamos acerca del hombre, genuinamente el hombre, si entiende su condición y entiende la condición de Dios,
va a haber un temor al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios supremo, un Dios soberano, un Dios justo, un Dios de amor, un Dios misericordioso, ¿no? Entonces, esta palabra temor debería de estar en cada uno de los que predicamos o enseñamos el Evangelio. De hecho, el viernes comenzamos a estudiar 1 de Timoteo con los varones y hablábamos un poquito de algunos predicadores, grandes predicadores de la antigüedad, que cuando fueron llamados a predicar en su primera ocasión, se llenaron de miedo, se llenaron de terror, de temor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la predicación del Evangelio no era cualquier cosa. Inclusive sabían que el predicar para ellos que ya eran pastores o que iban a ser pastores, pues había una responsabilidad todavía mayor y serían juzgados por aquello que enseñaran, ¿no? Pero esto no los motivó a dejar el ministerio, sino todo lo contrario, los motivó a predicar fielmente la palabra de Dios. El versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y aquí está el segundo elemento, el amor. ¿Se dan cuenta? Nos habla de un temor al Señor y después dice que el amor de Cristo nos constriñe. Hay otras traducciones que dice nos obliga en lugar de constriñe. Y esto significa que si nosotros, como yo les decía, experimentamos temor al Señor, pero si nosotros también experimentamos el amor del Señor, entonces ese amor nos mueve, nos constriñe o nos obliga a predicar el Evangelio a otros. Entonces recuerden estos dos elementos, temor y amor. Y por eso dice aquí que el evangelismo es obligatorio y es un mandato para los cristianos. No está hablando en el sentido de que si ustedes se bautizaron o si ustedes son son miembros de una iglesia, los vamos a obligar a predicar el Evangelio, sino está hablando en el sentido de que si realmente experimentaste el Evangelio de Cristo, si tienes temor al Señor y si has experimentado su amor, deberías de verte obligado a predicar el Evangelio, ¿no? O sea, no estamos hablando de nosotros, vamos a obligar a las personas a predicar el Evangelio, sino el temor y el amor del Señor te va a obligar y te hace ver obligado a predicar el Evangelio de Cristo. El punto número 2 dice: el evangelismo es una fuente de gozo para los cristianos. Y vamos a ir ahora a Filemón. Filemón 1. Del 4 al 7. Filemón capítulo 1. Bueno, Filemón nada más. Bueno, ¿cuántos capítulos tiene Filemón? 1, ¿verdad? Filemón 1, versos 4 al 7. Si alguien lo tiene, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Aquí sí son los 3 versículos. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Gracias, hermano. Aquí nos habla de el ministerio de Filemón, que ha sido confortar los corazones de los santos. Y bueno, lo que nos enseña este pasaje es que la predicación del Evangelio nos genera gozo. Recuerden también a Pablo, si no me equivoco, es en Filipenses, cuando dice completad mi gozo, ¿no? Está hablando de aquellos que predican el Evangelio de forma genuina, pero también aquellos que predican el Evangelio por vanagloria. Y dice Pablo, aun cuando algunos predican por vanagloria, yo me gozo en eso,
porque el Evangelio se sigue predicando, ¿no? Y dice, completad mi gozo teniendo el mismo sentir. Y lo que Pablo está diciendo es que se goza en que aún el Evangelio se predica por vanagloria, pero que su gozo sería completo si todos predicaran en unidad, pensando en Cristo, ¿no? O sea, predicando de forma genuina, movidos por el amor de Cristo y no por la vanagloria. Pero bueno, el evangelismo es una fuente de gozo para los cristianos. Entonces lo que acabamos de ver en estos dos puntos, son cosas que nosotros tenemos que tener en claro, que el evangelismo, o que si realmente hemos experimentado el amor y el temor al Señor, deberíamos de ser movidos a predicar el evangelio a otros, y que el evangelismo o la predicación del evangelio va a generar gozo en nosotros. Debemos de saberlo, vivirlo, y esto es lo que debemos de motivar a otros en el discipulado. Ahora, el evangelismo es para la gloria de Dios. Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Gracias. Realmente toda la obra del Evangelio, todo lo que el Señor preparó para que Jesucristo llegara a este mundo y entregara su vida por nosotros, todo ha sido para darle la gloria a Dios. Es decir, toda esta obra tan magnífica y tan grandiosa, obviamente Dios muestra su amor hacia nosotros ahí, pero el propósito el propósito principal es que Dios sea glorificado, es que Dios sea proclamado, el Evangelio de Jesús sea proclamado. Entonces, nosotros en el evangelismo, nosotros evangelizamos para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, como le decía con estos maestros que predicaban para gloriarse, sino para la gloria de Dios. Nosotros evangelizamos para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya pasamos por esta parte del evangelismo. En esta clase no definimos qué es el evangelio ni definimos qué es el evangelismo, porque hemos estado hablando, ¿no?, desde que iniciamos hasta el día de hoy sobre el evangelio y sobre el evangelismo, y estos puntos nos van a ayudar a que nosotros tengamos claro el por qué tenemos que evangelizar y por qué las personas que estamos discipulando también tienen que evangelizar. En el discipulado no es muy común que nosotros enseñemos a evangelizar o enseñemos a que las personas se involucren en las misiones, ¿no? O a veces sí lo enseñamos, pero a lo mejor no le damos tanto peso o tanta importancia a esto. Y esto es porque, pues dentro del día de hoy, la cultura de la iglesia cristiana es una cultura que no se centra en el evangelio, sino es una cultura que se centra en las personas. Entonces, aun cuando se enseñe la importancia del evangelismo, como la cultura de la iglesia se centra en las personas no van a darle importancia a predicar el evangelio. No van a amar a las personas que están allá afuera, pero tampoco van a buscar darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el día de hoy la iglesia cristiana se centra en la comodidad del hombre y no en la obediencia y el sometimiento a Dios. Entonces, por eso es que esto no es tan relevante el día de hoy, cuando esto es lo principal que debería ser. Y después dice, motivando el evangelismo en el discipulado. El discipulado no es un cambio de comportamiento, sino la formación del corazón, la mente, los deseos y la motivación del cristiano. Una preocupación activa por los perdidos le enseña mucho a los demás. Ojo, nosotros deberíamos demostrar de forma genuina una preocupación activa por los perdidos. O sea, si nosotros estamos discipulando a otros, nosotros deberíamos de reflejar esto, una preocupación activa por los perdidos. Y este reflejo deberíamos de demostrarlo siempre, una preocupación por los perdidos.
Eso es lo que nosotros vamos a infundir en las personas que vamos a discipular. Dice, toma tiempo para pensar en cómo puedes alcanzar a otros estratégicamente. Bueno, ese punto lo vamos a pasar. Y este es una recomendación que el autor nos da y dice, lean juntos un libro sobre evangelismo. Algunas sugerencias: El evangelismo y la soberanía de Dios, de J.I. Packer. Palabras para ganadores de almas, de Bonar. El evangelio y el evangelismo personal, de Mark Dever. Di la verdad, de Will Metzger. Y El cristianismo explicado y dos formas de vida, de Matías Media. Yo los voy a compartir. Creo que el que tengo es el de Bonar. Se los voy a mandar en PDF. Y también hice un pedido en un ministerio que se llama Chapel Library. Está en Estados Unidos y me regalan 400 pesos de libros al mes. Y son libros pequeñitos que cuestan $1. Entonces pedí libros de estos. Yo creo que van a llegar como en un mes. Pero para que todos tengamos uno de estos. Es Palabras para ganadores de almas. Y creo que también el del evangelismo y soberanía de Dios son los que tengo. Los tengo en PDF también, se los voy a enviar para que los puedan leer. La verdad es que no los he leído yo, solamente estos dos que tengo los hojeé y los estuve revisando y tienen muy buen contenido. Entonces continuamos. Dice, recuerda la importancia de una iglesia en el evangelismo. Bueno, esto también lo hemos hablado en otras ocasiones. Yo les presentaba al inicio de la clase, en el primer entrenamiento, si no me equivoco, que la iglesia debe de tener una cultura del discipulado. Bueno, así como la iglesia debe de tener esa cultura, también debemos de tener una cultura del evangelismo. De hecho, principalmente deberíamos de tener una cultura del evangelismo antes de una cultura del discipulado. ¿Por qué? Porque el evangelismo o el evangelio es aquel mensaje por el cual cada uno de nosotros fuimos salvados, es aquel mensaje por el cual cada uno de nosotros tenemos el día de hoy vida eterna, vida nueva, hemos sido regenerados, somos santificados, somos justificados. Es la razón de ser de la iglesia, el evangelio, ¿no? Entonces debemos de tener una iglesia centrada en el evangelismo, donde no necesariamente tengamos que pensar en ministerios de evangelismo y en activismo de evangelismos, y donde naturalmente las personas comparten el evangelio con otros, naturalmente las visitas escuchan el evangelio de la iglesia, naturalmente en las predicaciones se escucha la predicación del evangelio, en las clases de los niños se escucha la predicación del evangelio. Esa es una iglesia con una cultura del evangelismo. En la música, por ejemplo, o sea, en todos los ministerios y en todos los lugares de la iglesia, en cada ministerio, en cada área donde haya una enseñanza, debe reinar el evangelio. Y bueno, esa es la cultura que nosotros buscamos tener acerca del evangelismo. La parte 2 tiene que ver con las misiones. Dice a continuación algunas razones por las cuales queremos motivar a las misiones en el discipulado. Y bueno, ahí tenemos el primer punto que dice las misiones no son opcionales, y este punto realmente se sustenta con el primero que leímos, con el evangelismo es obligatorio y es un mandato para los cristianos. Recuerdan que al inicio decíamos que el evangelismo es comunicar el evangelio a los no creyentes, y las misiones es hacer evangelismo pero a través de las barreras culturales. Entendiendo esto, entonces, así como el evangelismo no es una opción, tampoco las misiones es una opción, ¿no? O sea, la iglesia, el creyente, somos llamados a predicar el evangelio a los no creyentes de forma local, pero también a predicar el evangelio fuera de nuestras barreras culturales. ¿Alguien sabe cómo podemos hacer esto? O sea, es decir, nosotros entendemos el día de hoy que la iglesia tiene misioneros en Senegal, pero ¿de qué manera todos podemos participar en la obra misionera fuera de nuestras barreras culturales? En el apoyo económico,
en oración. ¿Qué más? Como, bueno, le llaman movilizando, ¿no? O sea, que otras personas escuchen lo que se está haciendo allá, para que otras personas se sumen a orar y se sumen a dar, ¿no? Pero sí, o sea, realmente nosotros hacemos misiones de muchas formas, ¿no? A través de la oración, a través del dar, a través de la movilización, a través de ir, ¿no? A través del cuidado que tenemos hacia nuestros misioneros. Ojo, lo que presenta el autor aquí es igual que el evangelismo, o sea, esto debe reinar en la cultura de la iglesia. Es decir, cada miembro, cada ministerio, cada grupo donde se enseña la palabra, debe reinar la idea del evangelismo y debe reinar la idea de las misiones. Debe ser el sustento de cada uno de los ministerios. Es lo que el autor propone junto con el discipulado, el evangelismo y las misiones. Y esto no significa, hermanos, que el autor se refiera a que, por ejemplo, en cada clase de escuela dominical, veamos o tomemos un tiempo para orar por un misionero y presentemos un proyecto y así. No, esto no significa eso. Significa que pensemos cada uno de nosotros siempre en el evangelismo, en las misiones y en el discipulado. Y esto no significa necesariamente que toda la enseñanza deba estar forzada hacia allá, sino que cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y pensamos en el evangelismo, en las misiones, en el discipulado, también motivamos a otros. ¿Y cómo es uno de los ejemplos que yo pudiera dar? Bueno, en el tema, por ejemplo, del evangelismo, voy a poner el ejemplo con los varones, ¿no? Que ahorita estamos empezando a leer Primera de Timoteo. El hecho de que nosotros leamos Primera de Timoteo, si nosotros no pensamos en los nuevos creyentes, pudiéramos tener un grupo de varones que está leyendo, es algo bueno, que está leyendo la Biblia, está creciendo, se está alimentando muy bien con la Biblia. Sin embargo, es un grupo cerrado, un grupo selecto, ¿no? Donde solamente se reúnen esos 20 hermanos para leer la Biblia, ¿no? Y si nuestra mentalidad es esa, también nuestra enseñanza de Primera de Timoteo va a estar centrada en nuestras necesidades, o sea, las necesidades de Fer, ¿no? O sea, yo veo que las necesidades de Fer son estas, yo veo que las necesidades de mi hermano son estas, y nuestra enseñanza está centrada en nosotros. Lo que les decía, o sea, tenemos una cultura centrada en nosotros. Pero cuando pensamos hacia afuera, podemos enseñar Primera de Timoteo a la luz de la palabra, que puede aplicarla a mi hermano Fer, pero que también puede aplicarla a mi hermano que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque toda la Biblia apunta a Jesucristo, porque toda la Biblia nos lleva a Jesucristo, porque en toda la Biblia está predicado o está enseñado o hay un enlace hacia Jesucristo, ¿no? La palabra contexto, que se utiliza para decir o para unir partes de la Biblia con otras partes, significa entrelazado, y eso significa que toda la Biblia está entrelazada. Es decir, de Génesis, Apocalipsis, hay un enlace genuino en toda la Biblia, y ese enlace genuino siempre apunta hacia Jesucristo. Entonces, toda nuestra enseñanza debería estar centrada hacia ese lugar. Entonces, es por eso que hablamos de que en el discipulado nosotros tenemos que enseñar el evangelismo y las misiones. Dice, punto número 2, un compromiso con las misiones facilita el crecimiento espiritual. Vamos a Tercera de Juan, versos 1 al 8. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista, por favor. Dice, el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad.
Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Justo aquí nos está enseñando cómo nosotros podemos hacer misiones sin ir fuera de nuestra ciudad, ¿no? Sin ir a otros lugares a hacer misiones, ¿no? Dice el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Y dice que este hombre, en el versículo 5, dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Este hermano presta servicios a sus hermanos. ¿A cuáles hermanos? Dice, de los cuales han dado ante la iglesia testimonio para encaminarlos como es digno de su servicio. A ver. Del 5, al final del 5. Ajá. Sí, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ok. Este hermano presta sus servicios a otros hermanos, ¿no? Muchos de estos hermanos desconocidos, ¿no? Pero estos hermanos desconocidos han dado testimonio de Él en la iglesia, de cómo Él les ha ayudado, cómo Él les ha encaminado, ¿no? Como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Es decir, este hermano ayuda a hermanos desconocidos a continuar su viaje. Estos hermanos desconocidos estaban en un viaje, ¿no? Entonces dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Es decir, estos hermanos desconocidos estaban en un viaje porque habían salido por amor a Jesús. Es decir, estos hombres eran misioneros, eran personas que habían salido, que estaban viajando y que habían ido a otro lugar a predicar el evangelio. Dice, ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es decir, si nosotros cooperamos con los misioneros, entonces nosotros estamos cooperando con la verdad. Entonces hay muchas maneras de que nosotros podamos aportar, de que nosotros podamos hacer misiones, no necesariamente yendo. El caso de Gayo era que apoyaba a los viajeros que pasaban por ese lugar, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podemos aportar, pero no solamente eso, sino que eso, dice, un compromiso con las misiones facilita el crecimiento espiritual. Por ejemplo, el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este hombre, su alma estaba prosperando. ¿Y por qué estaba prosperando? Bueno, porque él estaba sirviendo a otros hermanos, por el servicio que él estaba haciendo. Dice, versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Este hombre andaba en la verdad, ¿no? Y eso también provocaba gozo, ¿no? Lo que veíamos en el punto del evangelismo también. Bueno, continuamos con el punto número 3. Dice, un compromiso con las misiones glorifica a Dios. Vamos a ir a Romanos 15. Verso 8 y 9. ¿Alguien me ayuda a leer el verso 8 y 9 y el 15 y el 16, por favor? Son 4 versículos. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. El 15 y el 16. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios.
para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Gracias. El versículo 8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. El 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Esta parte de glorificar también la vimos en el punto pasado y también la hemos visto, hablábamos creo que la semana pasada, cuando hablamos de la oración, y decíamos que la oración o nuestra oración debería estar sometida a la voluntad de Dios, y que también nuestra oración da la gloria a Dios. Y veíamos este pasaje que yo les decía de Éxodo, de cuando el pueblo de Israel está acorralado, y el pueblo de Israel, aún teniendo un entendimiento del propósito de Dios para que estuviera acorralado, y teniendo un entendimiento de lo que Dios podía hacer porque había experimentado los milagros, la salvación, aún así el pueblo de Dios no le importó que el propósito fuera darle la gloria a Dios, sino que le importó el bienestar de ellos, ¿no? Entonces, igual en las misiones, o sea, nuestro compromiso con las misiones glorifica a Dios. Y justo nosotros a veces no damos importancia al evangelismo, a las misiones. ¿Por qué? Porque no hemos entendido esta parte de la gloria de Dios, ¿no? De que todo lo que nosotros hacemos en obediencia para aportar y apoyar a las misiones y al evangelismo glorifica a Dios. El punto número 4 dice: las misiones rara vez son discutidas como parte del discipulado básico. Bueno, esto es lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Esto es muy poco común, pero a eso somos llamados, a predicar el evangelio, a ser discípulos, y que esos discípulos predican el evangelio y hagan discípulos, ¿no? Y eso es el evangelismo y las misiones. Hace unos años, ya tiene bastante, creo. Hace como unos 8 o 10 años fui a un campamento de misiones en Oaxaca y conocí a un pastor que él tenía un modelo de discipulado, de un discipulado bíblico, un discipulado relacional, donde él formó a discípulos en su iglesia y después motivó a esos discípulos a hacer más discípulos, ¿no? Entonces, creo que en 3 años su iglesia creció muy rápido, ¿no? Y lo que buscamos no es el crecimiento numérico, pero lo que vemos ahí es la fidelidad de Dios, porque ellos estaban discipulando, ¿no? Y ese día el hermano en el campamento llevó a 4 generaciones de hermanos. Es decir, presentó a un hermano que él fue discipulado por él, y después llegaron otros 4 hermanos que habían sido discipulados por el hermano que él discipuló. Y luego llegaron como 20 hermanos que habían sido discipulados por estos 4 hermanos, ¿no? Y decía, esto es el evangelismo y las misiones. Esto solamente lo logramos cuando discipulamos, cuando enseñamos, predicamos a Jesucristo. Pero lo que nosotros regularmente hacemos es distinto, ¿no? Lo que la Biblia nos enseña es que uno... A ver, aquí lo voy a tratar de dibujar. Es que uno, esto es lo que la Biblia nos enseña, uno se reproduce, ¿no? Pueden ser 2 o pueden ser más. Y estos se reproducen, hacen discípulos, ¿no? Quizá hay quien haga uno y quizá hay quien no haga, ¿no? Pues digamos que es el modelo bíblico del discipulado. Y en este modelo bíblico pues se incluye la motivación al evangelismo y a las misiones. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos el día de hoy? Donde uno pasa tiempo discipulando a muchos, ¿no? Y donde estos muchos pasan mucho tiempo sentados en la iglesia. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque esta persona
no tiene tiempo para discipular a 200 personas o 300 personas, ¿no? Sino tiene tiempo para discipular a un grupo. Pero no motivamos a las personas a predicar el evangelio, a hacer misiones. Si nosotros motivamos a nuestros discípulos a hacer misiones, ellos mismos van a comenzar a hacer misiones, a discipular a otros, a evangelizar. Y es como una iglesia, aunque lo que les digo, no buscamos los números, pero es como una iglesia que crece numéricamente, o debería de crecer numéricamente. El día de hoy las iglesias crecen numéricamente porque uno o un grupo de hermanos buscan hacer iglesias atractivas donde se llenen de gente, pero donde el discipulado no existe, sino donde lo que atrae a las personas es la comodidad, es lo bonito, es la alabanza, es lo estruendoso que puede tocar la alabanza, lo profesional que tengan de audio, la producción, ¿no? O sea, es lo que el día de hoy mueve a las iglesias. ¿Sí, hermana? Ayer estaba platicando con una chica que es hija de unos amigos y tienen 2 hijas, 3, pero una chiquita. La del medio estaba enojada con Dios por una circunstancia física, pero la segunda estaba preocupada porque la mañana estaba enojada con Dios y me lo comentó y le dije, bueno, pues es que eso es normal, ahorita es lo que pasa. Platiqué con ella y vamos a estar orando por ella. Después ella, la mediana, empieza a asistir a la iglesia con sus papás, pero la grande viene un día y cuando la vuelvo a ver le pregunto, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? Pues sí, pero no, digo, ¿por qué? Dice, porque no me gusta lo que dijeron en la prédica. Yo prefiero la alabanza. Y parte del crecimiento de esta niña dentro de la iglesia ha sido dentro de una iglesia que se dedica mucho a, o sea, no sé, 2 horas de alabanza y ya después la prédica, lo que sea, ¿no? Pero yo he visto mucho esto en varios chicos que conozco, algunos de mi familia, que sí precisamente van a la iglesia porque les gusta la música, porque pueden bailar, porque tienen amigos, porque es divertido, etc. Pero a mí me sorprendió muchísimo esta niña, porque sí, literalmente me lo dijo, es que tengo unos problemas con Diosito, porque no me gusta lo que dijo el pastor y sí, la verdad, ¿qué le digo? Sí tienen problemas con Dios. Sí, sí, y realmente el día de hoy las iglesias grandes o las mega iglesias, de hecho, están llenas de jóvenes, yo le diría chavorrucos, o sea, como... Sí, no, pues es que realmente, o sea, cuando las iglesias empezaron a crecer, cuando estas mega iglesias empezaron a crecer, jóvenes que en ese momento a lo mejor como de mi generación o generaciones más adelante, se movieron hacia esos lugares por lo atractivo que son. Entonces, o sea, usted puede ver en esas mega iglesias a pastores de 40, 45 años con tatuajes, con su gorra para atrás y con su bermuda, ¿no? O sea, 45 hasta 50 años pastores que tratan de vestirse juvenil y que hablan así bien juvenil y que ya no tienen su púlpito, pero tienen luces, ¿no? Y que tienen bonita alabanza. Bueno, pues esas iglesias, en esas generaciones se llevaron a jóvenes de otras iglesias y el día de hoy son iglesias de esas familias, entre comillas, jóvenes y de jóvenes que se siguen yendo hacia allá, ¿no? O sea, son iglesias repletas, pero donde lo que les acabo de decir, el discipulado bíblico, el discipulado relacional, el discipulado que motiva las misiones al evangelismo, no existe, ¿no? Sino, de hecho, la manera de ellos de hacer evangelismo, muchos de ellos, pues es hacer eventos, hacer conciertos, tardes de alabanza, traer predicadores, hacer congresos, ¿no? O sea, congresos gigantescos donde gente de otras iglesias va y es donde acaparan, ¿no? Y ya se quedan ahí. O sea, vinieron los jóvenes de tal iglesia y ya esos jóvenes, ya algunos se quedan ahí en esas iglesias, ¿no? Porque les gustó. O sea, esa es la manera de ellos de hacer evangelismo y misiones, pero no es la manera correcta, ¿no? De hecho, estaba leyendo una estadística que de todos los jóvenes que van a salir de la iglesia
solamente uno regresa, es decir, de 3 jóvenes, 2 de 3 jóvenes que salen de la iglesia ya jamás regresan a la iglesia. Muchos de ellos pues son llevados, ¿no?, por otras ideologías, pero muchos de los que regresan a estas iglesias. O sea, muchos de los que vuelven al camino de Dios regresan a un lugar donde se sienten cómodos, porque muchos de ellos salieron de lugares donde la predicación era aburrida, donde habían puros hermanos grandes, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Digo, ahí hay más que podemos hacer. Y conforme el tiempo se va reflejando todo eso, ¿no? ¿Qué fue lo que los motivó a llegar a lo mejor en ciertas congregaciones, ¿no? Porque la otra vez estaba escuchando que, o sea, tú tienes 300 miembros, ¿no? Les quitas las luces y se van 50, ¿no? Les quitas el sonido y se van otros 50. Les quitas X cosa con lo que les haya llamado la atención y al final la iglesia se queda con Cristo. Y pues realmente nadie se queda porque su primer motivante no fue Cristo, sino fue el entorno tan atractivo, ¿no? Y pues que eso se va a hacer. Sí, de hecho, o sea, sí, es lo peligroso, Alex, ¿no? Creo lo que veíamos en Timoteo, creo que es lo peligroso de los líderes dentro de las iglesias, cuando empiezan a jugar con tus emociones, cuando empiezan a llamarte por medio de los sentimientos y las emociones, es lo peligroso. Sí, mi oración es que no comencemos nosotros a buscar esas alternativas para atraer gente, ¿no? Porque, como decía mi esposa, o sea, nosotros, si pensamos hacer evangelismo de esa manera, necesitamos ponernos al nivel económico de ellos, mantenernos ahí, y aún así esto no es bíblico, ¿no? Y estamos engañando, estamos llevando a las personas a un mensaje que no es el evangelio. Pero nuestra labor sí es infundir el evangelio, el evangelismo y las misiones en las personas, ¿no? Cuando una persona realmente conoce a Cristo, cuando tú discipulas o enseñas a la persona y le presentas a Cristo, a esa persona, si realmente se convierte, si realmente cree en Jesucristo, si tiene convicciones firmes, no le va a importar estar en una iglesia donde haya luces o donde no haya luces, ¿no? Realmente va a estar en una iglesia donde se predique a Cristo, ¿no? Donde se enseñe la Biblia. O sea, si nosotros infundimos eso en las personas, realmente no tendríamos por qué preocuparnos de competir con las otras iglesias, porque nuestra labor es predicar a Cristo, ¿no? Y generar esta cultura de la cual les he estado hablando, ¿no? Muy bien. Dice aquí, motivando a las misiones en el discipulado, y aquí también hay algunas recomendaciones que son similares a las que ya vimos. Dice, haz que el tema de las misiones sea parte regular de su relación. Realmente el tema de las misiones a mí se me hace incluso algo que puede llamar la atención de otras personas. Por ejemplo, nosotros que tenemos a Feri Dulce allá en Senegal, no sé cuántos lean sus cartas, pero de esas cartas nosotros podemos hablarle a otros miembros, a las personas que estamos discipulando, y contarles lo que Dios está haciendo en aquellos lugares, que son cosas, o sea, bien padres lo que Dios está haciendo allá en aquellos lugares, ¿no? Y realmente con eso tenemos nosotros para infundir las misiones a otros, ¿no? Pero igual, o sea, si leemos algunas de las lecturas que ahí les voy a presentar, si leemos biografías de misioneros, realmente esto puede ayudar mucho también a que otras personas no solamente sean motivadas, sino sean fortalecidas en su fe, sino que también crezcan, ¿no? Espiritualmente. Esto también ayuda realmente. Dice, cuando se reúnen pueden hacer que la oración por las misiones y los misioneros sea un punto importante. Esta parte de la oración también es muy importante. Dice, lean juntos un buen libro que hable acerca de las misiones. Y aquí tenemos algunas sugerencias. Operación Mundo, una visión por las misiones, de Tom Wills, de Jerusalén a Irian
Gaia de Ruth Tucker, guía para las misiones a corto plazo, ¿no? Y aquí están algunas biografías, que es lo que yo les recomendaría leer: Hacia la Costa Dorada, la vida de Adoniram Hudson, y Testigo Fiel, la vida y misión de William Carey, ¿no? Entonces, la verdad es que son lecturas que pueden ser muy edificantes y pueden animarnos a nosotros y a las personas que discipulamos. Después dice: demuestra preocupación por las misiones, igual que por el evangelismo. Habla específicamente de su rol en las misiones a nivel mundial, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un rol como iglesia, como creyentes, de las misiones a nivel mundial, y que es orar, aportar e ir, ¿no? Ya hablamos también en algún momento acerca de nuestros dones, acerca de nuestros talentos, acerca incluso de nuestros llamados. No todos tenemos el don para ser misionero, no todos tenemos el llamado para salir de nuestro lugar, pero no todos tenemos el compromiso de hacer misiones. Todos tenemos el mandato de hacer discípulos, de predicar el evangelio. Entonces, con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha dado, lo ponemos a la disposición para que el Señor siga obrando, ¿no? Como lo hizo Gallo ahí en Tercera de Juan. Y pues bueno, es todo de la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario referente a lo que acabamos de ver? ¿Podrías, no sé, en algún momento, a mí sí comprendo aquí lo que significa el temor del Señor, pero cuando alguien me pregunta, la verdad cuando quiero explicar, me aburres y realmente no encuentro las palabras justas, especialmente con una persona. He tenido varias charlas acerca de esto y cuando llegamos a este punto, tengo muchos problemas. Entonces, sí puedo decirle mi sentir, pero no sé cómo explicarlo de una manera más clara, más sencilla de comprender. Porque a la luz de lo que con esta persona con la que comento de muchas cosas, cuando llego a este tema, ella me dice: esas son las cosas que me alejan, que no me dejan estar cerca de Dios, porque le tengo miedo, porque tengo miedo a su castigo, tengo miedo de lo que me va a hacer, porque no me he portado bien, por esto, por aquello. Ya cuando le quiero empezar a decir, ya está por demás, porque primera he tratado de explicarle mi sentir y lo que a mí me ha sucedido, lo que yo he vivido con el Señor en cuanto a lo que me hace obedecer al Señor. Pero cuando se lo quiero explicar, Pues nosotros, les decía, a veces confundimos el temor con algo malo. Pero Es algo malo. No, es que no, de verdad, perdón. sí. Leyendo la palabra de Dios, Dios, cuando se enoja, cuidado, porque se enoja. El grave problema que tenemos nosotros es que siempre decimos que Dios nos ama y lo decimos al 100% y evitamos ese pequeño detalle que también Diosito se enoja. El punto medular yo creo que aquí es entender qué es lo que busca Dios de nosotros. Yo soy pecadora, yo he cometido infinidad de tonterías en mi vida, pero cuando alguien trató de explicarme, yo no lo comprendía, porque no me hicieron ver al principio que Dios era misericordioso. Entonces, se fueron más por el castigo. Es que tú hiciste esto y te ves mal. No. A ver, espérate. Dios nos ama, efectivamente. Sabe que somos imperfectos. Sabe que hemos pecado en demasía. ¿Qué es lo que espera Dios? Dios ya no quiere que sigamos pecando. Dios lo que quiere es arrepiéntete, piénsalo, ya no lo hagas. Y es ahí sobre el tema que debes de sobresalir. Pero como yo soy necia, digo, no, sí se va a enojar un güey porque yo hice esto y esto. Sí se enojó. O sea, el enojo no se lo vas a quitar. Pero hay un pequeño detalle, tiene misericordia de ti y lo que busca es que tú te acerques a Él, que te arrepientas realmente de corazón, que le pidas perdón, no importa lo que hayas hecho.
mucho, no importa, ¿sí? Pero si tú sigues insistiendo en tu mal comportamiento, la ira de Dios sí se va a desatar, porque Dios sí nos tiene paciencia, nos tiene misericordia, pero también tiene límites. Y es que yo creo que falta esa enseñanza de lo que es Dios. Dios tiene cosas muy buenas, claro, pero también tiene cosas malas. Y no estoy juzgando a Dios, jamás en la vida, Dios me perdona, ¿sí? Y entonces es cuando nos podemos remontar a la Biblia, ¿sí? Y decirle a la persona, mira, Israel era su pueblo prometido, pero fíjate todas las tarugadas que hicieron. Y con todas las tonterías que hicieron, regresaron con la mano y se arrepintieron y le dijo, ahora le va. ¿No? Entonces, el problema que yo veo aquí sin conocer a la persona es que a veces somos muy orgullosos, se nos cierran los oídos, y es porque no ha llegado el momento en que Dios nos toque. ¿Sí me explico? Tú podrás explicarle de 50,000 millones de formas todo lo que quieras, pero algo sí es bien claro, y me queda claro a mí, porque yo así fui, me hablaban, mira, no, pues aquí no. Hasta que Diosito dijo, llegaste, mijita. Entonces, es el momento, también hay que ser conscientes que los tiempos de Dios son perfectos y que a veces nosotros podemos emitir millones de palabras, pero cuando la gente no ha llegado su tiempo, no ha decidido Dios que sea su tiempo de que se acerque, lo único que nos resta es orar por esa persona. Nada más. Porque si no, hasta se desespera uno. Mi pobre hermana, sí, yo la terminaba teniendo así, ¿no? Desesperada. ¡Ay, qué poco les decía! Sí, realmente con ella he platicado mucho acerca de muchos temas, pero ella siempre me lleva a ese punto. Pues cuando ella me lleva a ese punto, a ver, ¿qué me vas a explicar ahora? ¿Qué me vas a decir al respecto de esto? Y así, ¿no? Entonces, sí, de repente sí, como dice usted, me desespero, pero hay un punto que yo no sé explicar en palabras claras y precisas, entendibles, lo que significa precisamente el tema. Pues sí lo comprendo, sí lo siento, lo he vivido, sé de qué se trata, pero cuando quiero explicarlo, no tengo explicación. Sí, ahorita voy a pasar a leer unos pasajes para darles un poquito de luz referente a esto. Yo lo vería como un respeto, un temor de Dios bíblicamente, como un respeto, una reverencia, una admiración y sumisión, obediencia. Para mí eso sería el temor. Sí. De hecho, esta parte o esta definición de temor, esa definición es la que nosotros el día de hoy podemos experimentar con Dios. De este respeto, de esta sumisión, de este sometimiento. Pero, por ejemplo, para los que no son creyentes, o sea, ellos están en rebeldía en contra de Dios, ¿no? O sea, ellos son enemigos de Dios, dice la palabra, ¿no? Son hijos del diablo, ¿no? Así dijo el mismo Jesús. Vemos el temor de diferente manera, ¿no? Ellos lo ven como algo amenazante. Sí, no, y de hecho, nosotros no lo vemos. De hecho, ellos deberían de temer así. O sea, ellos sí deberían de temer así. Vamos a Éxodo 14:30. Éxodo 14:30. Esto es justo después de que el Mar Rojo se cierra y acaba con todos los egipcios. Se cree que eran aproximadamente unos 600,000 egipcios que quedaron en el mar, con caballos, con todo. Esto lo presenció Israel, todo esto, esta muerte. ¿Y qué es lo que está presenciando Israel? Está presenciando el juicio de Dios en contra de los pecadores, no en contra de Egipto. Eso es lo que está presenciando. Dice Éxodo 14:30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y Moisés su siervo. O sea, ellos vieron el juicio de Dios hacia el pecado, y ese juicio hacia el pecado les llevó a temer.
este temor yo sí lo veo más como un temor de un terror. Al ver cómo Dios hizo un juicio, cómo Dios pagó por cómo debían, y esto los llevó a creer. Yo por eso decía, hermana, que el temor es bueno, porque si tú no tienes temor de Dios, sea este temor que hablamos, el temor que nosotros tenemos hacia el Señor, pero también este miedo, este terror que podemos ver en este pasaje, y también lo vemos en Éxodo 20:20. Si el que no es creyente no teme al Señor de esta manera, no puede creer, ¿no? O sea, no puede creer. El temor que Dios infunde a su pueblo, el temor que Dios infunde aquí, lo hace con un propósito, de que crean. O sea, vamos a Éxodo 20:20. Por eso en un salmo dice el principio del temor de Dios en la sabiduría, ¿no? La sabiduría, sí. Dice Éxodo 20:20, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí de hecho utilizamos estos dos temores, por así decirlo. Dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque el pueblo tenía miedo. O sea, el pueblo estaba muerto de miedo, porque o sea, no vieron la presencia de Dios, sino vieron acercarse la presencia de Dios en el monte Sinaí. O sea, esto los llevó a tener un miedo, o sea, gigantesco, ¿no? Tanto así que le dijeron a Moisés que ya no hable Dios, o sea, habla tú de parte de Dios, pero que ya no hable Dios, porque tenían miedo de morir por la santidad, por todo lo que estaba pasando. O sea, Dios se acerca al monte Sinaí y dice el texto que empieza a temblar, que empiezan a haber ruidos, que empieza a haber humo. O sea, esta experiencia que ellos vivieron les generó miedo, ¿no? Y después dice, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor está delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, el propósito de Dios para acercarse a su pueblo de esta manera era que el pueblo no pecara, era que el pueblo se alejara. O sea, esta experiencia que el pueblo tiene, que pudiéramos decir, no, nosotros no quisiéramos vivir esa experiencia, pero esa experiencia Dios la utilizó para que el pueblo se alejara de su pecado, para exhortar al pueblo a alejarse de su pecado. O sea, finalmente, este temor que nosotros vemos, ojo, es un temor que nosotros vemos por nuestra condición. O sea, si nosotros fuésemos, o si el pueblo de Israel fuera un pueblo de santos, 100% justos, no hubieran respondido de esta manera. Hubiera existido un temor, pero este temor de respeto, de sometimiento al Señor, pero no hubieran tenido miedo, este miedo que ellos sintieron. Pero este miedo lo percibe el hombre por su condición. O sea, cuando el hombre entiende su condición pecadora y entiende la santidad de Dios, entiende a la persona de Dios, naturalmente debe de haber un temor, debe de existir ese temor. Y si existe ese temor, es bueno, porque ese temor nos va a llevar al arrepentimiento, ¿no? O sea, peor que las personas entiendan su condición, sepan quién es Dios y no les importe, ¿no? Entonces, si en la persona hay un temor, o sea, si es un temor genuino, porque ojo, muchos utilizan este argumento de decir es que ese Dios es un Dios de miedo, no porque lo estén sintiendo así, sino para contradecirla a usted. O sea, muchos utilizan este argumento de Dios en la Biblia es un Dios de miedo, o sea, es un Dios que genera o que infunde miedo en las personas. O sea, sí hay quienes utilizan esto, pero no porque realmente lo sientan así, no porque realmente entiendan su condición y sepan o entiendan quién es Dios, sino lo que quieren hacer es contradecir lo que usted está enseñando. Pero si nosotros vemos un temor genuino en las personas, eso es algo bueno y tenemos que predicarles el evangelio ahí. Recuerda, hermano, cuando estuvimos estudiando Hechos, que Pedro les predica a los judíos,